vez más, Producción de Creagen, entrevistando. Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a Marlene Herrera. ¿Cómo estás, Marlene? Un saludo para Creagen. Buenas tardes, maestro Genaro Huaraca. Gracias por la invitación. Producciones Creagen. Bueno, muy contenta esta tarde de compartir un domingo familiar, pero siempre ahí conectada en nuestra música andina. Así que te saluda Marlene Herrera, voz y sentimientos. Qué bien, Marlene. Dime, Marlene, exactamente de qué parte es Marlene, cuéntanos. Bueno, mis padres son de Cerro de Pasco, provincia de Tapu, ¿no? De ahí son mi madre, ¿no? Mi padre es de la selva. Bueno, yo he nacido en la selva y prácticamente de ahí me vine para acá, para Lima, y me quedé hasta hoy en día. Así que saludo para todos los serreños ahí, cuando ya compartimos esta linda transmisión. Qué bien, qué bien. Dime exactamente qué tiempo ya estás en la música, Marlene. 2 años, poco tiempo. Ahí estamos caminando poco a poco con la bendición de Dios, ¿no? Ahí en estos tiempos, ¿no? Que nos es tan difícil acá en la pandemia, a todos nos ha chocado esta situación, más yo creo que a los artistas, ¿no? Porque más yo les veo, porque a lo menos otros, lo que son otros rubros, por lo menos ya están trabajando. En la música estamos pues súper mal hasta hoy en día. Ojalá que ya esto, ¿no? Se acabe esta situación, porque realmente es muy lamentable todo lo que son. No solamente somos cantantes, estamos rodeados de músicos, promotores y muchas personas más, ¿no? Que es en el rubro de nuestra música. Y eso es lo que indica, ¿no? A todos como artistas. Así es, Genaro. Claro, sí, pues ya vamos por los 10 meses. Espero que pronto pase todo esto para encontrarnos, pues, y a los escenarios y todo esto, ¿no? Dime, así Marlene, dime, ¿cuántas producciones tenemos ya? Bueno, tenemos ahorita, bueno, tengo un CD ya, pero me falta hacer mi videoclip, ¿no? Tengo 3 temas propios míos, que es inéditos, ¿no? Letra con todo, ¿no? Y los restos son cover, como siempre graban también cover, como lo aumenté un poquito. Entonces todavía me falta hacer videos. En ese estaba, pues, para este año, ¿no? ¿Qué ha pasado en 2020? Y claro, bueno, pues ahí quedó. Sí, ahorita todos estamos empezando de cero. Empezando de cero cosas. Y bueno, pues ya habrá más novedades más adelante, cómo podemos trabajar, o tal vez también más producciones podemos sacar. Y de esta manera, ¿no? Estamos trabajando muchos artistas, no nos estamos quedando atrás virtualmente. Estamos ahí conectados, invitaciones, gracias a Dios, ahí me invitan, me consideran, ¿no? Varios canales. También acá en casita también estamos haciendo virtualmente música con mis compañeras, Acazú. Así es. Estamos full internet, presentaciones virtualmente, pues, ¿sí? Dime, Marlene, tú tienes los 3 temas de tu autoría, ¿sí? Sí, tengo Mujer Valiente, La Pecadora y otro tema más, La Candy. Así 3 temas que recién estaba, pues, para hacerle, como le cuento, hacer el videoclip, todo eso, ¿no? Claro. Dime, Marlene, ¿por qué La Mujer Pecadora? Bueno, La Pecadora, como siempre les explico, les trato de contar esta parte, ¿no? La Pecadora. Le cuento que mi primer nombre, bueno, en la música era Marlene La Pecadora, pero dije, no, voy a separar Pecadores de mi marca de ropa, moda urbana, solo para mujeres. Hacemos vestidos en variedad, pero para mujeres. Hacemos todo tipo de algodón. Entonces, y de ahí es lo que nace La Pecadora. La Pecadora tiene muchos años, desde que yo era muy niña. Bueno, yo soy costurera desde los 11 años, hasta hoy en día, ¿no? Pero ahora ya la marca ya tiene años. La marca no tiene 2, 3 años, tiene prácticamente toda mi vida, cuando tenía 11 años, o sea, toda mi vida ahí, ¿no? Y entonces, con él ando, pues, ¿no? Con mi marca, ¿no? Siempre promocionando, llevándonos a los certámenes, moda, en distintos lugares y rubros estamos ahí caminando con la marca La Pecadora. Así Mira es. Mira tú, o sea, quiere decir que tú tienes tu empresa con tu marca La Pecadora, ¿sí? ¿Produces? Claro. Claro. Sí, eso mira.
hace muchos años ya, pero hoy en día ya la marca ya se ha posesionado en el mercado. Todo lo que es producto peruano, más de Perú, primero es nuestro producto, ¿no? Siempre hay que pensar en, ¿cómo te puedo decir?, a forjar nuestro material, cada peruano, para que podamos surgir más en nuestro país y dar más trabajo también a muchos peruanos, ¿no? Que ahora hoy en día, por ejemplo, no hay muchos trabajos, entonces hay que ser emprendedoras, emprendedores, para motivar y así pues dar mucho trabajo, para que no hay, en nuestro país no haya pues delincuencia y muchas cosas más, etcétera. Me gustaría pues, ¿no? Que muchos de nuestros hermanos a veces esta motivación me gusta darle a muchas personas que sí se puede, no importa cómo seamos, pero lo importante es que seamos trabajadoras y seamos perseverantes en el trabajo, en lo que sea, así poder que nuestro país mismo crezca, ¿no? Porque nosotros mismos somos el que vamos a hacer crecer el país, porque si nosotros no nos ponemos así como trabajadora, emprendedora, forjar marcas, el Perú nadie lo va a hacer por nosotros. Cada peruano tiene que hacer eso, de esa manera. Así es. Qué bien, una emprendedora, Marlene, pues, ¿no? ¿Y todos tus productos es para línea de mujeres o también hay varones? Yo desde muy jovencita, niña mejor, he estado pura mujeres, pero ahora me están pidiendo pues ropa para hombre, ¿no? Siempre me decían, ¿no? Marlene, y para los hombres, y nosotros también queremos ser pecadores. Entonces, abrí pues en pandemia, ¿no? Abrí una tienda virtual para... Claro, yo tenía ya la tienda ya en Gamarra, pero justo vino pues la pandemia y lo cerramos porque realmente está muy bravo, la situación está muy duro, no es como antes, ¿no? Y entonces lo cerramos. Ahorita yo tengo mercaderías y estoy vendiendo virtualmente, es nueva la marca El Pecador para hombres, camisas, polos, ¿no? En ese rubro. Y bueno, pues también tengo la marca El Pecador ahí, pero virtualmente nomás lo vendo porque a veces el marco musical necesitan camisas, ya lo vendemos, pero por mayor, estamos vendiendo ahí camisas para los músicos, ¿no? Por mayor, de mujer y de varón, por mayor. Unitario también le damos por mayor, así que no se preocupen. Va. O sea que tenemos la pecadora y el pecador. Y el pecador. Dos marcas, sí, pues. No pensaba, pero el público siempre te dice. Sí, siempre, sí. Siempre, el público tiene la razón. Eso sí, es lo así es. Ajá. Bueno, Marlene, queremos saber más de ti. ¿Cómo te ves de acá de 5 años? ¿Cómo te ves? De acá de 5 años, yo me veo normal, pero me gustaría ser tal como soy, no cambiar, pues no, mi forma de ser, ¿no? Pero sí avanzando poco a poco, paso a paso las cosas, sin llenarme de espumas, ¿no? Siempre pisar firme en el piso, decir, pues no, voy a avanzar, pero a paso seguro, ¿no? O sea, lento, pero seguro. De esa manera yo quiero hacer mis cosas. Tampoco no quiero llenarme de espumas y de ahí desaparecer. De esa manera me veo. Claro. Prefiero hacer las cosas tranquila, ¿no? Entonces, acomodarse en lo que hay, siempre siendo perseverante. Y bueno, pues con la bendición de Dios quiero caminar hasta 5 años hasta Él lo decida. Claro. Marlene, queremos escucharte, pues, que nos cantes un pedacito a capela. ¿Qué tema podría ser? Mujer valiente sería. Mujer valiente. A ver. Te crees muy valiente, te crees muy machito, llegando tú a casa, siempre tú me maltratabas, ahora estás llorando, muy caro estás pagando por todas tus desdichas que un día tú sembraste. Ay, ese para todas las... Vamos a terminar con la poquita, ya. A ver. Por eso les digo, mis reinas, pongamos alto el maltrato, la justicia se encargará de esos hombres cobardes. Esa es la poquita. Qué bueno. Dime,
ese tema, ¿qué tiempo te tomó en componerla? Ay, poquito tiempo. ¿Sí? Sí, poquito tiempo. Lo que pasa que para mí la música a los principios fue muy difícil. ¿Para qué te voy a decir? Fue muy difícil a los principios. Yo estaba en otro mundo, ¿no? O sea, y de repente, pues, dentro, pues, a la música, y cuando dentro me quedo en shock, así, en shock, ¿por qué yo? O sea, las cosas solo se vinieron así, yo me quedé así, y dije, pues bueno, pues no, y como me gustaba también, entonces dije yo, la seguí nomás, o sea, la corriente, hasta dónde avance, ¿no? Avanzo yo misma, dije, bueno, voy a seguir, a ver. Hay muchos amigos, amistades me empezaron a invitar para ser padrinos, justo desde un tiempo me invitaron un amigo que se llama, no voy a decir nombre, me puso para una imagen de casa, de imagen me puso, no me acuerdo, me puso para hacer un concurso de voz buscando. Entonces yo dije, wow, dije, en poco tiempo, ¿no? Yo contenta, ¿no? Ya, muchas gracias, le dije. Entonces, sucesivamente me empezaron a conocer la gente, la pecadora. Porque yo le había dicho que era mi marca, ¿no? Frente le había puesto Marlene y la pecadora, o sea, no había pensado en los restos. Después le cuento cómo va a ser más adelante la pecadora. Buscando voces de folclore, ¿no? Andino. Y bueno, pues ahí muy contenta, sí, pasé, conocí mucha gente de la música y bueno, ya empecé más a salir. Sábados tenía hasta 6 presentaciones, domingos, y bueno, estaba así, pilas, sábado y domingo, de viernes era, pero no podía ni respirar. Y yo seguí, ya no la corté, ya, entonces dije, wow, entonces esto va a pasar así, dije, entonces, o sea, no me ponía a imaginarme, pero en la verdad, cuando yo empecé la música, mi familia me dieron la espalda, todos, me quedé sola. Me quedé sola me quedé, y salía mucho, salía a distintos lugares de madrina, para empezar un nuevo programa, en todo. Aparte, lo que es folclore, la gente tengo más de música y también tengo otra gente que tengo también separados, ¿no? Es otro, ¿cómo te puedo decir? Otro rubro que también tengo en mi trabajo. Me empezaron a salir los dos, en ese plan paraba casi como 2 años. No dejé de respirar. Wow. Y claro, no estaba tan preparada en la música, soy muy sincera, no me daba tiempo. ¿Por qué? Tenía que trabajar, porque yo sí punche para trabajar, ¿no? Trajino bastante en amarra, y no me alcanzaba para ensayar. Me grababa un tema, veía el marco musical, ni siquiera hacía así como he hecho en el programa, casi nunca he armado un tema así, o sea, para salir a cantar, o sea, solamente me aprendía y marco musical, pum, salíamos así, me acuerdo, porque no me acababa de tiempo, viernes, sábado y domingo salía demasiado, en todos lugares, y entonces no tenía tiempo, estaba sola, mi trabajo, esos 2 años era un tormento para mí, pero dije, pero ya, y sí estoy consciente que no me preparé como debe ser, no me preparé como debe ser, no seguí, no tuve experiencia porque realmente todo fue rápido hacia mi persona. Y hay que ser sincera, ¿no? Eso es lo más bonito, ser sincera como uno sube en su carrera, ¿no? Y ahora sí, este año sí, ya tomé conciencia, dije, un poco más tranquilidad, tengo que hacer las cosas bien ya, ¿no? Armar temas, y bueno, pues más, y Dios lo que decida más en el camino. Claro, claro. Sí. Dime, Marlene, ¿en tu familia alguien cultiva la música igual que tú? Mira, lo que pasa que mi familia, bueno, yo a veces me ponía muy mal, en esos 2 años me ponía muy mal, o sea, muy mal, pero lo que me hacía vivir era la música, porque me sentí muy sola y bien triste eso, ¿no? Cuando yo un día hablé con mi mamá y me había dicho, hija, mi mamá es madre, ¿no? Siempre vas a conversar. Entonces de ahí salieron su primo hermano, tocan arpa, parte de papá, también parte de su mamá, de mi mamá. Son familias artistas. Mi abuelo era joven, tenía su orquesta. Hoy en día que hay orquestas, ¿no? Entonces toda la familia había resultado ser artistas. Y yo jamás
desconocía ese motivo yo, entonces dije, pues, ya, ¿por qué me llama ¿no? Del arte, de la música? Porque realmente no lo pensaba en mi vida, ¿verdad? Simplemente dije, más está en la sangre, eso es lo único que dije de mi parte, no, nomás está en la sangre. Claro. Entonces, y sí, pues, y con toda mi familia he luchado, ¿no? Pero poco a poco lo estoy logrando. Ahora sí, pues este año, sí, mi mamá, todas mis hermanas, me está bien, sigue hermana, sigue, me dice. Bueno, en esa manera estoy hoy en día. Claro. Antes, sí. O sea, eso viene de familia. Sí, toda mi familia, de mis abuelos, mis antepasados, todos son músicos, todos. Y ahora sí entiendo, pues, ¿no? Claro. Ahora sí entiendo por qué le he seguido la corriente, por más que tenía muchas cosas hacia atrás. He seguido la corriente porque no es que porque yo quería, simplemente me jalaba y yo iba contenta y feliz. No me importaban los restos atrás que había, no, las tormentas, no me importaba, lo importante, yo feliz ahí. O sea, feliz yo. Eso es lo más gracioso. Yo estaba feliz cuando ya pasaba toda esa felicidad. Ya, imagínate cómo ya me ponía ya. Pero así es la vida, nada, la vida es de color de rosa. Claro. Nada, la vida es de color de rosas. Entonces, bueno, pues siempre teniendo valores y principios, caminando con honestidad, sin hacer daño a nadie, sin atropellar las cosas, conseguirnos con nuestro esfuerzo, ¿no? Y perseverancia. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Antes era Marleni la Pecadora, pero hoy en día he cambiado el nombre porque le cuento, ese también te quería contarle. La Pecadora, cuando yo no sabía, pues, no, de la música mucho, no, pero sí lo tenía en la sal, pero no sabía, entonces yo me dejé con la corriente. Marleni la Pecadora me había puesto para que en el Facebook, en el Messi, me hablaban puro morbosidades. Yo decía, yo después me ponía a pensar, esto ya no es música, es morbosidad. Entonces me decía, ¿cuándo pecamos? ¿Sabes pecar? Hay que salir a pecar. De esa manera me fastidiaba, ¿no? Pero así muchos me hablaban, pero yo no conversaba, ¿no? Los dejaba en vista. Entonces dije, no, entonces la Pecadora es mi marca y yo soy Marleni Herrera. Hace poco he cambiado, no, me hackearon mis 2 páginas. Entonces, me hackearon, desaparecieron. Durante los 2 años que estaba, todo desapareció. Bueno, no sé por qué pasó. Y bueno, pues ahora recién armé hace 3 meses otra página, Marleni Voz y Sentimientos, ¿no? Entonces, ahora sí ya tengo otra página. Pero lo que pasa es que también esa página había puesto administradores, ese es el error. Yo solamente, en los 2 páginas le había puesto, pues no, para que me hagan crecer, al contrario, me desaparecieron. No sé qué habrá pasado. Claro, ahora está página 9, Marleni Herrera, Voz y Sentimiento, así me encuentro. Nueva, recién tiene 3 meses por ahí, hace poco. Claro, ya no es la Pecadora, entonces ya la gente no te va a preguntar cuándo. Ni creas. Ya no. Ni creas, no. No, pues en el Facebook ya no, pero ya la gente me conoce, ¿no? Por ejemplo, me dice Marleni Herrera, Voz y Sentimiento, la Pecadora. No se olvida, hay mucha gente que me conocen así, yo normal, ¿no? Claro, tranquilo. Claro. Sí, eso sí. ¿Tu marco musical qué nombre tiene? Ya, ahora sí le he acomodado así, Marleni Herrera, Voz y Sentimientos, y el marco musical Los Pecadores. Se invirtió, Los Pecadores. Le puse ahora Los Pecadores. Bien. Ahora ellos son los pecadores. Sí, ahora los hemos invertido, porque ahora ya no me hablan ya de pecar, ya. Ahora esta es otra página. Y bueno, pues no, y ya pues estamos empezando con este nombre y los pecadores del escenario, ahora son ellos los pecadores atrás. Yo soy una angelita. Bien. ¿Un número telefónico que nos pueda dar? Ya, bueno, para mi marca, para ventas de ropa por mayor, para lo que es rubro de nuestra música andina, el único número es 943-5060-22. Ahí me encuentran en WhatsApp, solo para trabajo y música, nada de pecar. Pero ya, ese es tu número para contratos de trabajo y música. Pero ahora... menos para pecar. No, pero ahora sí nos das pues, el otro número para maltratos, pues, ¿sí? Sí, eso ya familiar, personal, ya, pues. Este número es para todo lo que es trabajo, ¿no? Musicalmente y la marca La Pecadora. ¿Maltratos no hay? Para maltratos, ya no, ya. Así es.
Me imagino que usted admiró a algún artista. Cuéntanos, ¿qué artistas admiras? A Amanda Portales. Amanda Portal, la novia de Sí, la novia del ¿no? Perú. Sí, sí. Sí, canta lindo, Amanda. Sí, muy lindo, canta, es una maestra, la admiro mucho porque tuve una oportunidad de conocerla cuando un programa, como me habían invitado a un programa también, el año pasado pues, me invitaron a un programa y de ahí pues y llegué y de repente llega Amanda, wow, toda, ¿no? Bien elegante, toda una novia de Perú. Yo me quedé sorprendida y dije, wow, entonces me senté porque realmente te sientes, ¿no? O sea, una persona realmente que sabe bastante de música, bastante, para mí fue un elogio. Me acuerdo que la señora Amanda ya cuando ya era finalizar el evento, la entrevista, y justo me dice, hijita, ven, me dice, me llama, ¿no? Yo voy toda, pero un poco nerviosa, ¿para qué te voy a decir? Bien nerviosa. Porque yo en música, o sea, como le estaba contando, ¿no? Cómo he empezado, ¿no? Solamente me dejé llevar y por la vena nada más. No tuve oportunidades para poder llevar bien la música. Es muy, muy triste y, ¿no? Y de ahí me llama, ¿no? Me dice, ven hija, me dice, yo me voy pues a su ladito. Y estamos bailando ahí. Me dice, ¡oh! Me da una patada.